Vamos a grabar. Bueno, eso es lo que nosotros teníamos de la base de Lagrange, polinomio interpolador de Lagrange. Esto es la hoja que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Sí? Bien, la idea, nosotros vamos a ver otro método para interpolar polinomios. O sea, recordemos que era la interpolación de polinomios. Interpolación de polinomios era, nosotros teníamos una función y queríamos aproximarla por medio de un polinomio. ¿Sí? Entonces, a veces uno dice, bueno, yo tengo un cierto intervalo, o sea, tengo la función, que es esto, y tengo desde acá hasta acá, que yo sé, son los valores que yo sé. Entonces uno puede elegir distintos nodos, que son los valores de x0, donde evalúan la función, y tal vez lo que uno dice, bueno, si yo elijo los puntos x espaciados, o sea, que estén todos en la misma distancia, bueno, entonces a veces es la mejor forma de aproximarlo. Se demostró, nosotros no vamos a la demostración, de que no necesariamente es la mejor forma, hay una forma en que sería la que aproxima mejor, pero tampoco es una mala forma elegir x espaciado de los puntos. ¿Sí? O sea, es una forma que aproxima bastante bien, no es la mejor de todas, pero es una buena forma. El tema es este, lo que vamos a ver es la interpolación por medio de lo que se llaman las diferencias divididas de Newton, ¿sí? O la forma de Newton para aproximar polinomios. Requiere de paciencia de ustedes porque a simple vista no es tan sencillo, sobre todo cuando uno no es del área de matemática, ¿sí? Entonces requiere de paciencia por parte de ustedes. Voy a empezar un poquito por atrás, ¿sí? Por qué es lo que nosotros vamos a ir haciendo. Eh, Uno puede tener n puntos donde va a ir aproximando, ¿sí? Uno puede elegir 3, 4, 5 y después le puede ir agregando cada vez más. Una de las cosas que tiene es que uno puede ir agregando cada vez más polinomios. Entonces, lo que va a ir obteniendo son polinomios de un grado mayor, en principio, después se pueden ir cancelando algunas cosas, que me aproximan al polinomio de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? El P de K más 1 va a ser igual a P de K más esto de acá. Ahora vamos a ver qué significa esto, ¿sí? O sea, ¿cómo es que obtenemos esto? O sea, me pongo en el lugar de ustedes, ven esto, que no hay un solo número, y dicen, ¿y esto de dónde sale? ¿Sí? Entonces, paciencia con esto. Lo que voy es que los polinomios se van construyendo totalmente de a poco. Son recurrentes, uno como que va iterando y va construyendo el polinomio. Entonces, ¿qué es lo que me termina pasando? Si yo tengo n más 1, o en realidad n valores, ¿sí? N más 1, si empezamos en la sub 0 hasta el n, ¿sí? N más 1 valores, voy a tener un polinomio de grado n. O sea, si yo tengo 7 valores, entonces lo que voy a tener, seguro, es un polinomio de grado 6. ¿Sí? Tal vez cuando empiezo, lo que mejor me aproxima es un polinomio de grado 3, porque justamente lo que me termina dando es un polinomio de grado 3. Bueno, eso se me va a ir pasando de que en el medio se me van a anular varias cosas. Pero, ¿cómo lo vamos a ir obteniendo? La idea es esta, y esto anótenlo. Esta parte de acá, cópienla. Así que lo dejo un ratito para que ustedes lo copien. Esto es formas de Newton, ¿no? Esta es la forma de Newton, ¿sí? Esa es la forma de Newton. Entonces, nosotros vamos a obtener esto, ¿sí? O sea, el polinomio que nosotros tenemos que obtener es ese de ahí. Ahora, lo que nosotros no sabemos, fíjense que lo primero que tenemos que tener es que el x0, el x1, el x2, el x-1, todos esos valores nosotros los tenemos porque son los puntos en los cuales nosotros vamos a ir iterando, vamos a ir aproximando. O sea, tenemos los puntos del dominio y tenemos cuánto vale la función. Eso lo vamos a tener. ¿Sí? O sea, vamos a tener una tabla de valores de n valores en este caso, ¿sí? Donde tenemos todas esas cosas. Lo que nosotros tenemos que ir obteniendo de a poco, y es lo que son las diferencias divididas, son estos valores.
el A sub 0, el A sub 1, que son los coeficientes, el A sub 2, el A sub n. ¿Sí? Fíjense un detalle, ¿sí? En la construcción que uno va haciendo, uno le va agregando el x0. Al término lineal tiene el x0. ¿Qué es lo que hace? Que cuando yo reemplace por x0, esta parte se me anula. Me da 0. Entonces me termina quedando solamente la sub 0. Cuando yo le agrego la parte cuadrática y reemplazo por x0, también se me anula en x0, pero a la vez se me anula también en x1. O sea, en la medida que yo voy agregando puntos, donde yo ya voy puntos de la tabla de valores, se me van anulando de a poco. Por eso son cuentosos estos ejercicios, ¿sí? O sea, uno tiene que hacer varias cuentas. Entonces abajo tenemos el polinomio de grado 1 es el a sub 0 más a sub 1 por x menos x0. ¿Sí? Y ahora vamos a ir viendo cómo vamos construyendo este polinomio. Para ver cómo vamos construyendo este polinomio es lo que nosotros vamos a ir construyéndonos estos a sub i y a sub j, que son las diferencias divididas de Newton. ¿Hasta acá me siguen más o menos? Vamos a hacer un par Más de o ejemplos menos. para que Sí. se entienda. ¿Sí? Yo entiendo que así en el aire como medio complicado. Mm. ¿Sí? Bien, esto es lo que me dice. Si n es igual a 1, P de 1 me tiene que dar esto. Y si n es igual a 2, P de 2 de x me tiene que dar todo esto. ¿Sí? Ahora, esto es lo que nosotros vamos a ir obteniendo. ¿Sí? Este fx0, x1 entre corchetes, ni siquiera entre paréntesis. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, ahora sí, vamos a volver un poquito para atrás. Y vamos a ver qué significa eso. Lo que tiene eje es una recurrencia, ¿sí? La recurrencia lo que tiene es que yo tengo que, para obtener en el orden 5, necesito haber obtenido el orden 1, 2, 3 y 4. O sea, necesito todos los anteriores para llegar al orden 5. ¿Sí? Entonces uno tiene que ir desde el principio sí o sí. Entonces, se plantea esto. Fx0x1, o sea, la diferencia, la primera diferencia dividida, va a ser fx1 menos fx0, x1 menos x0. Piensen que todas estas cuatro cosas son datos, o sea, me va a quedar un número. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos una tabla de valores, de hecho, ahí estoy cambiando, está repasando lo que nos quedaba, ¿eh? Piensen esto, nosotros tenemos una tabla de valores, ¿sí? Donde tenemos, este podría ser mi x0 y este fx0, este es mi x1 y este es mi fx1, o sea, tenemos los valores y tenemos los puntos cuánto valen, ¿sí? La tabla de valores lo tenemos. ¿Qué es lo que me va a pasar? Y bueno, acá tienen un montón de decimales y me van a quedar números con decimales, por lo tanto, esto va a ser usar la calculadora. No me acuerdo quién de ustedes se olvidó la calculadora en el parcial. Bueno, o no le funcionaba. Y si sé a pasar eso, me piden la calculadora. A Yo mí yo me lo olvidé. suelo llevar una o dos calculadoras de más por las dudas. Más en esa materia donde es pura cuenta. ¿Se entiende? Recordemos esto. Que estos valores son datos. ¿Sí? O sea, por a veces ven tantas letras y como que se asustan. Bueno, pero ¿cómo saco esto? Este sería mi x0, ¿sí? Este sería mi x1, este sería mi x2, este sería mi x3 y este sería mi x4. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Acá lo mismo. Yo tengo que aproximar esto. Acá tengo mi x0 con su valor, mi x1 con su valor, mi x2 con su valor, mi x3 con su valor. ¿Sí?
O sea, uno va a aproximar este valor f de 8.4, pero primero se va a construir el polinomio con esta tabla de valores. Acá está expresado de otra forma, ¿sí? Donde me está dando cada uno de los valores. X0 con fx0, x1 con fx1, así. O sea, eso es lo que ustedes tienen que ver cuando empiezan a ver el tema de la parte teórica. Que el x0 y el fx0 ustedes son datos. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque acá aparece esto y ustedes ya se marean porque tiene un montón de letras, pero son todos datos. Usando esto, fx1, x2 lo puedo calcular. ¿Por qué? Pues lo reemplazo acá. Acá pongo x1, acá pongo x2, con lo cual, donde tengo x1 voy a poner x2 y donde tengo x0 voy a poner x1. Y hago la cuenta. Me va a quedar un número. O sea, esto va a ser un número que lo puedo calcular. Esto es un número que ya calculé. Y x2 menos x0 es un número que yo puedo calcular. ¿Sí? ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque a veces se marean, bueno, pero no sé cómo seguir. No, bueno, o sea, la estructura de la fórmula me dice cómo yo voy a ir construyendo las cosas. ¿Sí? Después me dice, de forma general, desde x0 hasta xk, ¿cómo lo voy a poder obtener? ¿Sí? El orden en que yo voy presentando los nodos, que son los puntos donde uno tiene la tabla de valores, lo tengo, lo tengo que respetar. Una vez que yo puse quién es x1, quién es x2, quién es x3, quién es x4, así hasta x20, bueno, eso lo tengo que respetar. No puedo ir cambiando porque si no me van a cambiar todos los valores y no va a estar bien interpolado. ¿Eso se entiende? Sobre todo porque acá, para el f de x1 hasta xk, fíjense que empezamos en el segundo de los valores hasta el último. Y acá empezamos en el primero de los valores hasta el anteúltimo. Si estamos llegando hasta acá, ¿no? Esto lo vamos a calcular hasta el n. ¿Por qué? Porque eso, cada una de estas cuentas, nosotros la vamos a ir usando para calcular el AK más 1. Ahora voy a escribir todo. ¿Sí? Bueno, esto es lo primero que ustedes copiaron. Enzo, que ya te un toque más tarde, copia esto o después le pedís a tus compañeros. Ahí lo copio. ¿Lo llegaste a copiar? Sí, sí, vale, saqué una captura de pantalla en realidad. Perfecto, listo. Bueno. Entonces, vamos a empezar con la parte cuentosa. ¿Sí? Nosotros tenemos que f x0, x1 es esto me da un número. ¿Sí? Esto, recordemos, me da un número. Ahora, ¿qué es lo que me va a pasar? Lo que teníamos más abajo es que Pn de x, lo que ustedes copiaron, se lo voy a copiar de una forma más reducida, va a ser a sub 0 más a sub 1 x menos x0 más a sub 2 x menos x0, x menos x1, así, más a sub n x menos x0 hasta x menos xn menos 1. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que ir obteniendo son los valores estos. El a sub 0, el a sub 1, el a sub 2, hasta el a sub n. ¿Sí? Esa es la parte complicada, entre comillas, que nosotros tenemos. Es cómo hacemos para obtener esos valores. Bueno,
Lo que me dice la teoría es que esos valores van a ser las diferencias divididas, ¿sí? O sea, va a tener que ver con esto de acá. Yo lo que dije es de fx0 es x1 va a ser esto. Y después al lado es que f de x0, x1, x2 va a ser la diferencia de x1, x2 menos la diferencia de x0, x1 sobre x2 menos x0. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto? O sea, ¿cómo hago para relacionar estos coeficientes con estas cosas de acá? ¿Sí? Con estas diferencias divididas. Bueno, eso es lo que vamos a escribir ahora. Lo que me va a suceder es que el A sub 0 va a ser f evaluada en x0 directamente. Esta parte es fácil. El A sub 1 va a ser la primera diferencia dividida. Y la sub 2 va a ser la segunda diferencia dividida. ¿Sí? Y así lo que vamos a ir viendo es que el A sub j, ¿sí? Va a ser f hasta el xj. Esto sale de un teorema. Nosotros no vamos a ver la demostración del teorema. ¿Sí? De hecho, les comparto brevemente pantalla. Me dice, teorema, acá. Y es más, dice, no solo también los términos de las diferencias divididas, sino también el error se puede, el error al aproximar también se puede expresar como diferencias divididas. Esta parte claramente nosotros no la vamos a ver porque es bastante más compleja todavía, ¿sí? Pero a lo que voy es que esto que yo les decía de cómo escribimos estos A sub 0, A sub j, A sub 1, A sub 2, me termina dando, ¿sí? Justamente de un teorema. O sea, este era la sub 0, este era la sub 1, este va a ser la sub n. ¿Se entiende? Entonces, el polinomio Pn de x que nosotros teníamos como A sub 0 más A sub 1 por x menos x0 más A sub 2 por x menos x0 menos x1. O sea, con todo eso lo vamos a reemplazar por esto. Entonces, nosotros esos coeficientes que queremos encontrar son los coeficientes de las diferencias divididas, que son estos, este de acá, o sea, todos los que faltan en el medio, bueno, y el primero es el más fácil. Por eso, el orden en que nosotros vamos reemplazando, o sea, nosotros una vez que tenemos la tabla de valores, tenemos que asignarle un orden a todos esos nodos, ¿sí? Esos puntos del dominio que tienen asociados un valor de la imagen, nosotros los vamos a llamar nodos. Son estos valores de acá. ¿Terminaron de copiar esto? No hace falta que copien todo el enunciado del teorema, pero sí esta parte que lo dejo marcada. Hasta acá, más o menos se entiende la idea. Yo sé que no hice ninguna cuenta, ¿eh? Sí, hay que verlo con un ejemplo, pero Ahora vamos con un ah, ejemplo. Más o menos se entiende la idea. Bien. Vamos a seguir un ejemplo de la guía.
¿Sí? ¿Dónde está? Acá. Vamos con el A del punto 4, ¿sí? Yo lo que tengo que aproximar es F de 8,4, ¿sí? Y a mí me da una tabla de valores. Me dice que la tabla de valores tengo X y tengo F de X. Me dice que si X es 8,1, el valor de Y, o el valor de la imagen, es 16,94410. Si X es 8,3, No fijaste la pizarra, Roberto. perdón. Lo estoy compartiendo. Bueno, igual estaba leyéndolo desde la guía. Si X es 8,3, el valor de la imagen es 17,56492. Si es 8,6, va a ser 18,5. 0,515. Y por último, si es 8,7, va a ser 18,82091. Ahora, yo puedo tomar como X0 cualquiera. Puedo tomar como X1 cualquiera, puedo tomar como X2 cualquiera, puedo tomar como X3 cualquiera. ¿Sí? Eso los elijo yo. Pero una vez que los determino, los dejo fijos. En general, lo que uno toma es el más chico, lo toma como X0, como X1, como X2 y como X3. En general, esto es lo que uno suele hacer. ¿Sí? No, no lo va tomando como media al azar, así nomás. Sigo de forma aleatoria. ¿Sí? Uno lo que dice es, bueno, lo voy a escribir en el orden que me aparece. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, yo tengo 4 valores. N va a ser igual a 3. Entonces, yo me voy a terminar construyendo un polinomio de grado 4, en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque P4 de X va a tener el A sub 0 más el A sub 1 por X menos X0 más el A sub 2 por X menos X0 por X menos X1 más el A sub 3 por X menos X0 X menos X1 X menos X2 más el A sub 4 por X menos X0 X menos X1 X menos X2 X menos X3. ¿Va? ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Acá donde me responden sí, no, más o menos. Creo que sí. Sí, sí, sí. Ahora. Y la sub 0 es f de x0. O sea, va a ser este valor de acá. Eso es lo que me dice la teoría. Vamos a ver esto de acá. La sub 1 va a ser f de x0, x1. La diferencia
dividida de x0, x1. Ahora, ¿qué era esto? Vamos a la teoría. F x0, x1 es fx1 menos fx0, x1 menos x0. Fíjense que esto es esto de acá, fx0 es esto de acá, x1 es 8,3, x0 es 8,1. Con lo cual, esto de acá es una cuenta. Es un número. Me van a empezar a dar números que puedo hacer la cuenta, sí. ¿Hasta cuántos decimales pongo? Y bueno, me fijo, tiene 5 decimales, todos tienen 5 decimales, entonces vamos a cortar en 5 decimales. ¿Truncado o redondeo? Puede ser una pregunta que tiene que ver con el primer parcial. Bueno, vamos a redondear. Con lo cual, lo que vamos a necesitar, sí, sí o sí, es agarrar la calculadora. ¿Tiene calculadora a mano? Sí. ¿Sí? Bueno, agarren la calculadora y empecemos a hacer las cuentas. Entonces, el A sub 0, traten de ir haciendo las cuentas a la par, por si yo me equivoco, o por si alguno de ustedes se equivoca, poder ir corrigiendo, y no solamente copiar. Entonces, A sub 0 me queda 16,94410. ¿Sí? Para el A sub 1, no, va a ser 17,56492 menos 16,94410 sobre 8,3 menos 8,1. Es una cuenta. ¿Sí? Entonces escribimos 17,56492 menos 16,94410 dividido 0,2, me queda 3,1041. Bien. Ahora, el A sub 2 era f de x1, x2 menos f de x0, x1 sobre x2 menos x0. ¿Sí? Y a esto lo llamamos f de x0, x1, x2. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que vamos a necesitar es calcular este de acá. Este no lo tenemos. Entonces, una vez que tengamos ese valor, reemplazamos. Este ya lo tenemos, que es este de acá. ¿Sí? El x2 lo tenemos, el x0 lo tenemos, con lo cual tenemos que calcular este de acá. Entonces, necesitamos f de x1, x2. Esto es hacer f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Entonces, esto va a ser 18,50515 menos 17,56492 sobre 8,6 menos 8,3.
5,0515 menos 17,56492 dividido 0,3. Con lo cual, volviendo a esto de acá, esto va a ser este 3,1341 menos el anterior, que es 3,1041 sobre x2 menos x0, que es 8,3, no, 8,6 menos 8,1. Profe, ¿por qué pones los 3x ahí? Porque el a sub 2 era esta diferencia dividida. Y el a sub 3 va a ser y así el a sub 4 y así Una seguimos. consulta. Siempre vas